Hola, quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. Ya pasaste la mitad de la cursada y pudiste ver diferentes temas muy interesantes. Pero todavía tenés un largo recorrido y muchas cosas por descubrir. Así que te animo a seguir adelante en este hermoso desafío y a ponerle ganas en el estudio. Recuerda que la meta es capacitarnos para servir al Señor de la mejor manera. En esta ocasión consideraremos la unidad número 5 de la materia Epístolas Paulinas y haremos una introducción general a Filipenses y a Filemón. Por un lado vamos a considerar aspectos generales de cada epístola y por otro lado vamos a hacer un acercamiento panorámico al contenido de ambos escritos. En cuanto a los aspectos generales de Filipenses, podemos sintetizarlos de la siguiente manera: que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo a los hermanos que vivían en la ciudad de Filipos. Él escribió en el contexto de su primer encarcelamiento en Roma entre los años 60 y 62 después de Cristo. El apóstol Pablo tenía en mente un triple propósito. En primer lugar, compartirles noticias suyas y del ministerio que estaba realizando desde la prisión. En segundo lugar, transmitirles algunas palabras de aliento en el Señor. En tercer lugar, expresarles gratitud por una ofrenda que le habían enviado. Y en cuarto lugar, exhortarles a la unidad en la fe y en el servicio cristiano. Con respecto al énfasis de Filipenses, podemos notar que si bien hay un sentido de gratitud y un llamado al gozo, la preocupación principal del apóstol Pablo está relacionada con la unidad cristiana y puede definirse como un llamado a estar unidos en la misión. El versículo clave se encuentra en el capítulo 2, versículo 2, que dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Con respecto a las características de Filipenses, podemos notar lo siguiente. En primer lugar, que tiene un estilo muy personal y afectivo. En segundo lugar, que presenta un cálido ambiente de gratitud, alegría y regocijo en el Señor y en el servicio a Dios. En tercer lugar, que presenta un marcado énfasis cristocéntrico, presentando a Jesús como el modelo de vida y de servicio cristiano por excelencia. Y en cuarto lugar, también podemos observar un reconocimiento especial que el apóstol Pablo hace acerca del servicio de las hermanas en la obra del Señor. En cuanto al contenido de Filipenses, podemos notar dos asuntos importantes. Por un lado, que su estructura presenta 5 secciones, más una introducción y una conclusión general. En principio podemos observar una introducción que va desde el capítulo 1, versículo 1 al 11. La primera sección presenta referencias autobiográficas desde el capítulo 1, versículo 12 al versículo 30. La segunda sección trata sobre asuntos de la vida cristiana desde el capítulo 2, versículo 1 al 18. La tercera sección describe los planes futuros del apóstol Pablo desde el capítulo 2, versículo 19 al 30. La cuarta sección presenta amonestaciones contra el legalismo desde el capítulo 3, versículo 1 al 21. En la quinta sección, el apóstol Pablo transmite algunos consejos personales desde el capítulo 4, versículo 1 al versículo 20. Y por último, presenta una conclusión general desde el capítulo 4, versículo 21 al 23. Y por otro lado, podemos notar que el contenido de Filipenses presenta algunas enseñanzas sobresalientes que son muy interesantes a la vez. En primer lugar, que debemos regocijarnos en el privilegio que tenemos de servir a Cristo, aún en los momentos más difíciles. Y en segundo lugar, que el Evangelio de Cristo forma parte de la gracia de Dios para nuestras vidas, trayendo a nuestros corazones fe, salvación y esperanza eterna. Y la segunda epístola que consideraremos en esta unidad es Filemón, una pequeña gran epístola. En
términos generales podemos decir que Filemón fue escrita por el apóstol Pablo, en primera instancia a Filemón y en segunda instancia a la hermana Apia, a Arquipo y a la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. El apóstol Pablo escribió esta epístola en el contexto de su primer encarcelamiento en Roma entre los años 60 y 62 después de Cristo. Con respecto al propósito de Filemón, podemos notar que el apóstol Pablo escribe esta breve carta para acompañar en el proceso de resolución de conflicto que había entre Onésimo y Filemón, apuntando al perdón y a la reconciliación sobre la base del amor fraternal. Con respecto al énfasis de Filemón, podemos notar que el tema principal de la epístola gira en torno al perdón y a la reconciliación. Y el versículo clave es el versículo 16, que exhorta a Filemón a recibir nuevamente a Onésimo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, dice Pablo, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Con respecto a las características de esta epístola podemos notar lo siguiente. En primer lugar, que este escrito es muy breve y tiene un estilo muy personal. En segundo lugar, que esta epístola pone en evidencia el corazón pastoral que tenía el apóstol Pablo. Y en tercer lugar, que Filemón es el único escrito del Nuevo Testamento que trata específicamente el tema de la esclavitud en el contexto de la iglesia primitiva. Con respecto al contenido de la epístola, podemos ver que es muy simple y objetivo, pudiendo ser agrupado de la siguiente manera. En primer lugar, una introducción general desde el versículo 1 al 7. En segundo lugar, encontramos la intercesión del apóstol Pablo ante Filemón desde el versículo 8 al 20. Y en tercer lugar, podemos ver una breve conclusión transmitiendo saludos personales y una bendición final desde el versículo 21 al 25. Con respecto a las enseñanzas principales de Filemón, podemos mencionar las siguientes. En primer lugar, podemos notar que esta breve epístola presenta al amor fraternal como la base fundamental para las relaciones interpersonales. Y en segundo lugar, podemos ver que esta epístola aborda con claridad el tema del perdón y de la reconciliación como parte del ministerio cristiano. En lo personal y de parte de todo el equipo de capacitación a distancia, esperamos que puedas profundizar en los temas que hemos abordado y te animamos a seguir avanzando en tu formación bíblica, aprovechando al máximo el contenido que disponemos en la plataforma de estudio. Te recomendamos que puedas apartar el tiempo necesario para realizar las lecturas correspondientes y responder adecuadamente a las consignas que proponemos en esta unidad. Rogamos a Dios que este tiempo de capacitación sea de gran bendición para tu vida espiritual, pero también para tu servicio ministerial. Que Dios te bendiga.